Buenos días. Hoy comenzamos la nueva temporada de Respondiendo a tus preguntas. En este caso es la adaptación. La adaptación de un niño que comienza, porque estamos comenzando un nuevo grupo, los pequeñitos, el pequeño, el niño pequeño o el niño mediano de infantil de 3, 4 años, incluso 5 años, necesita un ambiente cálido y respetuoso hacia él y hacia su familia. La familia llega y entra pues haciendo algún trabajo, haciendo algo para la escuela, mientras el niño va y viene y va haciéndose con el lugar y con la persona de referencia, que en este caso es la maestra la cual se ha formado y se ha autoeducado también en esta pedagogía. El ambiente es cálido y respetuoso, en un espacio donde eso se fomenta, a través de la vivencia de los sentidos, desarrollando las capacidades humanas que son las que llevamos intrínsecas en nosotros, pues a través de los sentidos inferiores, los sentidos medios y los sentidos superiores, según el septenio. El primer septenio, que es el que estamos hablando, pues es, según las edades, pues se desarrolla una forma de llevar hacia el pensamiento vivo para que luego llegue a lo artístico y luego llegue al pensar. Pero es la base. Es muy importante desarrollar las capacidades humanas en este momento. Esta adaptación se hace pues por lo menos en 3 semanas, en un mes, según el niño. La familia llega 1 hora, 1 hora y media y está con el niño, y luego se va con el niño y luego vuelve al día siguiente, y así hasta que ya el niño se siente en confianza. La maestra también es aceptada por el niño y por la familia, y luego pues de a poco la familia se va separando. Es una separación amorosa, porque el niño se queda en el juego en la primera hora de la mañana, pero es un juego útil. Nosotros promovemos el juego útil, no es un jugar por jugar, el parque, la playa, en todos esos sitios, pues sí, pues claro, niños, espacios abiertos, muy grandes, donde puede desarrollar otras capacidades. Aquí, por supuesto, que luego está el patio, está dentro para desarrollar todas las capacidades psicomotrices, pero sobre todo las capacidades humanas también. Es evidente que se necesitan también espacios abiertos, siempre teniendo en cuenta lo que es el aspecto pedagógico. De esta manera lo promovemos. ¿Y quién lo promueve? Lo promueve la Asociación para el Impulso de las Iniciativas Pedagógicas Libres desde 3 ámbitos. El primer ámbito, que sería el de la Casa Steiner, que promueve lo sociocultural. Formamos una red de personas que se interesan por lo humano y desarrollando lo sociocultural. De esta manera pues están los cursos de pintura, el coaching antroposófico, la ergoterapia a través de la lana, y también los diferentes encuentros de euritmia, cursos de euritmia, y también pues las conversaciones, los diálogos con diferentes personas en diferentes ámbitos. Esto es una parte. La otra parte, la formativa, es a través de la formación, el Centro de Formación de Santa Cruz de Tenerife, con la formación humanístico-artística que comienza este año. Este septiembre comenzamos de nuevo la 3ª formación en Tenerife, humanístico-artística, y este año es online también. Y luego tiene el ámbito educativo, que sería el jardín de infancia, el círculo pedagógico triformado Valle de Weimar. Ahí es donde realmente es el ámbito donde el niño o la niña se desarrolla, se desenvuelve y va creciendo. Les animo a participar con las preguntas, porque a través de las preguntas nosotros nos inspiramos. A través de la necesidad del infante, yo puedo inspirarme. Muchísimas gracias.